Esta Permítame. conferencia comenzará a grabarse. Yo también estaba con el internet un poco fallando, pero bueno, tocará hacer el intento. Muy buenas tardes para todos. Un gusto saludarlos en la tarde de hoy a este segundo conversatorio del sector productivo de la industria de alimentos colombianos, una forma de fomentar la necesaria relación entre la academia y la industria en pro del crecimiento de esta profesión fundamental para el desarrollo del país. Hace 15 días tuvimos nuestro primer evento. Les agradecemos a favor que mantenga su micrófono en silencio mientras no estén utilizándolo. Muchísimas gracias. Hace 15 días iniciamos este ciclo de conversatorios, teniendo como anfitrión la Universidad de Antioquia. Hoy en este segundo conversatorio, la institución anfitriona es la Universidad de Caldas y tenemos como invitados a la ingeniera Carolina Marín y al ingeniero Eduardo Potero. Antes de darle la palabra a ellos y dar inicio a esta actividad, daré algunos datos de la hoja de vida de los ingenieros Marín y Botero. La ingeniera Carolina Marín es ingeniera de alimentos de la Universidad de Caldas, es gerente de la empresa Línea Consultina Consultores en la ciudad de Pereira. Tiene más de 10 años de experiencia en consultoría empresarial, en sistemas de gestión de calidad e inocuidad, experta en el trámite de registros sanitarios y registros de marcas, con amplio conocimiento de la cadena de valor en la industria de alimentos, desde el proceso a la comercialización y los aspectos legales que debe cumplir. Eduardo Antonio Botero Jaramillo es ingeniero de alimentos de la Universidad de Florida en Gainesville, Estados Unidos, subgerente de Normandía S.A. desde 1986 y presidente de la junta directiva de esta organización. Fue jefe de planta de yogures y subgerente de la central lechera de Manizales, cofundador de Normandía S.A., empresa que nació con 8 empleados y al cumplir 35 años de fundada completó 330 puestos de trabajo directos. Desde entonces ha tenido el cargo de primer suplente del representante legal. Desde el año 2006 dirigió el programa de proyectos especiales de la empresa, asesora a la gerencia de los directores de proceso en todos los aspectos relacionados con el mejoramiento continuo. Adicionalmente, como socio y presidente de la junta directiva, participó en todas las áreas estratégicas de la empresa. Ha sido mentor del programa Manizales Más, apoyando a diferentes empresas del sector de alimentos, y en 2016 apoyó la creación de una spin-off de Normandía llamado Colcup, que es para empacar café en cápsulas. La moderación está a cargo de la ingeniera Cristina Álvarez Barreto, que es la directora de Ingeniería de Alimentos. Ella igualmente es ingeniera de alimentos, doctora en Ingeniería de la Universidad del Valle, con amplia experiencia académica e investigativa, y pues directora del programa de Ingeniería de Alimentos de la Universidad de Caldas. A todos, muchísimas gracias. Un gusto desde ACOFI, desde el capítulo de Ingeniería de Alimentos, saludarlos en la tarde de hoy. Espero que esta jornada sea bastante productiva. Ya tenemos 102 personas conectadas. Reiteramos, por favor, que tengan silenciado su micrófono mientras no estén hablando. Esta aplicación, digamos, es en eso bastante abierta, así que siempre hacemos esta solicitud. E igualmente está en el chat de la aplicación el, está el formulario de inscripción para el registro, para el posterior envío de los certificados. Igualmente, el envío de las preguntas lo pueden realizar a través del chat, inquietudes que hayan tenido de acuerdo a las intervenciones. Cierro finalmente indicándoles la metodología. Cada uno de nuestros invitados, la ingeniera Carolina, el ingeniero Eduardo, hará una disertación de aproximadamente unos 20 minutos. La ingeniera Cristina posteriormente pues hará unos comentarios iniciales y se abrirá el espacio para que ustedes pues hagan sus comentarios. Preferiblemente los estamos recibiendo vía chat, pero si pues, alguno quiere hablar, por favor indicarlo a través del chat para que la moderadora o alguna organización les faciliten la opción para poder conversar. Entonces, muchísimas gracias y bienvenidos nuevamente a este valioso ejercicio en pro de la ingeniería de alimentos de Colombia. Muchas gracias. Gracias, ingeniero Luis. Muy buenas tardes para todos.
Un saludo muy especial a nuestros invitados, a los ingenieros Eduardo Botero y a la ingeniera Carolina Marín por aceptar desde la Universidad de Caldas nuestra invitación a este ciclo de conversatorios relacionados con la importancia del rol de la ingeniería de alimentos o de nosotros como profesionales en el sector productivo, pero también yo creo que el impacto que tenemos a nivel de la sociedad. Me excuso un poco con mi voz, que está un poco enferma, pero bueno, ya en recuperación. Como bien lo explicó el ingeniero Luis, buscamos las intervenciones de nuestros invitados, cuentan con, digamos, con sus presentaciones y pueden compartir la pantalla sin ningún inconveniente, y estaré atenta a las preguntas que se están generando por parte de nuestros asistentes para, al finalizar las dos intervenciones, presentarlas y poder entonces irlas resolviendo con base pues en las inquietudes que ustedes van presentando. Le haría entonces inicialmente paso al ingeniero Eduardo para que inicie entonces con su intervención, y nuevamente agradeciéndoles por aceptar nuestra invitación como universidad y como capítulo a COFI de Ingeniería de Alimentos. Ya vemos su pantalla, ingeniero Eduardo. No sabemos si el ingeniero hablándonos porque no se escucha, disculpen. Eduardo nos confirma, no lo oímos. De pronto no sé si el micrófono lo tenga inactivo para verificar, por favor. Buenas tardes, ya me están escuchando y me están viendo. Casi no encuentro ese botón, por Dios. Tranquilo, Sí, en le este momento escuchamos. estamos viendo su correo electrónico. Bueno, lo que me estaba pasando ahora tengo que encontrar la presentación, creo que está por aquí, segundo. Sí, tranquilo. Es que no sé manejar este GoToMeeting todavía bien. Y aquí hay una cosa estorbándome, ya creo que la encontré. Sí, ahí ya estamos viendo la presentación. Bueno, muy bien. Muy buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. La doctora Cristina muy amablemente me llamó a pedirme que contara un poquitico de mi trayectoria como ingeniero y la experiencia pues en la empresa que ayudé a cofundar hace 35 años. Muchas gracias al doctor Luis Alberto, al ingeniero Davis por la coordinación de este conversatorio, que me parece supremamente interesante. Veo mucho entusiasmo alrededor de estos conversatorios. Veo 123 personas en este momento. Entonces, vamos a darle comienzo a esta presentación. Tengo que darle pantalla completa, pero tengo unas cosas por aquí estorbándome. Bueno, por aquí ya. Vamos a darle pantalla completa. Ya la estamos viendo, doctor Eduardo. Muy bien, entonces comienzo por contarles un poco. Yo estudié Food Science, se llama en Estados Unidos, Food Science, Ciencia de los Alimentos, en la Universidad de Florida, en Gainesville. Me gradué en 1982. Ustedes saben que en Estados Unidos la carrera de Food Science está adscrita
a la Facultad de Agricultura. No está inscrita en la Facultad de Ingeniería, sino de Agricultura. Entonces de allí me gradué yo en el año 82, me vine para Colombia y aquí estuve trabajando en la pasteurizadora de Manizales, que se llama la Central Lechera de Manizales. Estuve trabajando unos años y luego con un amigo, con mi hermano menor, que también es ingeniero de alimentos, fundamos una empresa de lácteos. Ingeniero, ya todo. Voy a abrir su micrófono. Abrir su micrófono, por favor, ingeniero Eduardo. Muy bien. Entonces, les contaba que ya en el año 86 fundamos la empresa. Comenzamos como una empresa de lácteos, haciendo yogures y arequipe, quesos, queso crema. Luego montamos una sección de dulcería tradicional, panelitas y cocadas de leche. Más adelante montamos una fábrica de arepas. Bueno, los refrescos, ustedes saben que los refrescos se hacen también en la planta de lácteos, porque pues es muy sencillo hacerlos allí con todos los equipos, se prestan para lo mismo. Bueno, entonces hace 35 años comenzamos con la empresa. A ver, yo le doy aquí en la página que sigue. Estoy teniendo dificultades moviendo esto, no sé por qué. ¿Por qué no me avanza la página? Ahí sí. Bueno, esto es un poco lo que les estaba diciendo. La empresa nació pequeñita, como tantos emprendimientos, con ocho empleados. Y fuimos creciendo poco a poco, año tras año. Hoy en día es una fábrica pues considerada en Colombia como mediana. Esta es una fotografía reciente de la fábrica. Es una fábrica que ya vamos como en la cuarta ampliación. Afortunadamente, pues los productos han sido bien recibidos y tenemos un portafolio de clientes bastante grande en todas las líneas y canales. Atendemos tiendas, supermercados, programas escolares, los nuevos hard discounters, Ara de Uno, Justo y Bueno, en fin, tenemos pues como muchas, también somos distribuidores de productos de otras fábricas, porque tenemos una red de distribución pues muy interesante. Estamos localizados en Manizales, creo que no había dicho eso, estamos en Manizales. Como les decía, 3 ingenieros de alimentos, fundamos la empresa en el año 86. Eso hay que poner un poquito de contexto. En el año 85, Colombia estaba en una crisis tremenda. Colombia se la pasa de crisis en crisis, pues, pero en esa época también había una crisis tremenda, la toma del Palacio de Justicia, la erupción del volcán Arenas, que devastó a Armero y parte de Mariquita, parte de Manizales, parte de Chinchiná. En el año 86 los proveedores no querían mandar mercancías ni nada a Manizales porque pensaban que Manizales también iba a desaparecer. Todos los conocidos nos daban por quebrados. Sin embargo, pues logramos salir adelante. Al comienzo, uno de los socios, el socio que es amigo nuestro, se encargaba de la gerencia, administración y ventas. Yo manejaba producción, calidad, compras de insumos y material de empaque.
y mi hermano Andrés hacía desarrollo de productos, procesos y equipos. Como todos los emprendimientos pequeños, pues es un tema muy luchado, a uno le toca hacer de todo. Desde turnarnos pues los fines de semana para recibir la leche que llegaba en canecas, hasta trasnocharnos pues esperando a que un yogur llegara pues a la acidez óptima para comenzar a enfriarlo y ayudar a empacar y ayudar de todo. Con las empresas pequeñas a uno le toca hacer casi que de todo pues. Hoy en día tenemos pues varios ingenieros en Normandía, varios ingenieros de alimentos. El director industrial, el que maneja toda la operación industrial, el ingeniero Carlos Coxon, yo lo invité, no sé si habrá llegado, lo invité a que viniera porque de pronto él me corregía o me ayudaba con algo. Sí, señor. Está Carlos por ahí. Ah, bueno, qué bueno, Carlos. Carlos es el hombre que maneja la planta de Normandía desde hace muchos años, todo el tema del detalle de una planta que es mediana, pero es bien compleja, porque hacemos todo desde desarrollo de producto, comercialización, producción, comercialización, todo lo que hay en un negocio de estos. Hoy en día el director de calidad no es un ingeniero de alimentos, pero en el pasado sí hemos tenido ingenieros de calidad, ingenieros de alimentos a cargo de calidad. En investigación y desarrollo tenemos un veterano, un paisa veterano de la Universidad de Antioquia, que se dedicó él es zootecnista, pero se dedicó a la ingeniería de alimentos y lleva con nosotros muchos años. Curiosamente, la jefe de compras nuestro es ingeniera de alimentos. Ella trabajó con nosotros en la planta y luego se postuló para la jefe de compras y eso ha sido una maravilla. Tener un ingeniero de alimentos en compras es buenísimo porque sabe para qué son las cosas, para dónde van, cómo se van a usar, sabe de requisitos, de calidad. Entonces descubrimos eso pues no estaba pues en nuestros planes, pero se presentó y lo descubrimos y eso ha sido una maravilla. Fuera de eso pues como ingeniera es muy hábil con los números, con las presentaciones y eso ha sido una bendición pues para la empresa. La jefe de planeación de la producción, ingeniera de alimentos, también trabajó inicialmente con nosotros en la planta, en producción. Entonces, pues al hacer la planeación, sabe todos los detalles, todos los intríngulis de producir, muchos detalles que son muy difíciles de plasmar en instructivos y en procedimientos. Entonces, son cosas que la gente básicamente tiene en la cabeza y que es difícil de que traiga uno, por ejemplo, un ingeniero industrial, que de pronto uno dice es más apropiado un ingeniero industrial que un ingeniero de alimentos, pero me parece que la curva de aprendizaje para el ingeniero industrial pues es larguita. Obviamente son ingenieros muy capaces, muy inteligentes, pero el ingeniero de alimentos tiene una visión mucho más detallada de qué es lo que está pasando en la planta, qué puede planear y qué no debe planear, qué es un obstáculo, qué producto es un obstáculo para el siguiente, o el aseo, la desinfección, en fin. Tiene una visión muy importante de lo que es la producción. Obviamente los jefes de áreas, ingenieros en lácteos, arepas y dulcería. El asistente de investigación y desarrollo también es ingeniero de alimentos. Y tenemos también un asistente en todo el tema de legislación. La legislación, ustedes saben, en alimentos se ha vuelto muy complicada, muy complicada. Todo el tema de rotulación, de registros sanitarios, todo
tipo de cosas, pues nos exigen tener una persona de tiempo completo revisando todo nuestro tema jurídico. De modo pues que ven que los ingenieros de alimentos en Normandía pues se desempeñan en muchos campos. Traje esta lámina para que vieran ustedes, cuando yo comencé hace 35 años, cuando llegué pues a Colombia a trabajar, básicamente los programas que se exigían en Colombia en las empresas de alimentos son los que eran siete que son los que están ahí en rojo, ustedes están viendo en rojo. Esos programas los revisaban unos promotores de salud adscritos a las secretarías departamentales, unos señores pues que no eran profesionales, tenían un entrenamiento en alimentos y nos visitaban cada tanto, y básicamente esos 7 programas prerequisitos eran los que se usaban en esa época. Como pueden ver, este tema se ha complicado de una manera impresionante, impresionante. Hay, creo que conté más de 20 programas que hay que montar, en prácticamente casi todos los programas hay que montarlos en las empresas de alimentos. Y eso todo le toca al ingeniero de alimentos, ¿cierto? Eso pues, uno diría que, bueno, el tema de gestión ambiental traigan al ingeniero ambiental. No, pues lo que pasa es que la empresa es pequeñita, entonces adivinen a quién le toca. Al que medio entiende de química y todo eso, traigan al ingeniero de alimentos que se lea eso y que aprenda. Eso es así en las empresas pequeñas. De hecho, yo soy mentor de empresas aquí en Manizales. Me han tocado algunas de alimentos y son empresas pequeñas. Empresas donde son 7 empleados a cargo de un ingeniero de alimentos. Y uno dice, hombre, este ingeniero, ¿a qué horas va a montar toda esa cantidad de programas? Además de programar, de producir, de revisar, de hacer calidad, de hacer de todo, que es lo que se hace en las empresas pequeñas. Los emprendedores que me llaman y me dicen que quieren arrancar una fábrica de paletas, una fábrica de empanadas, pues yo los asesoro y les ayudo, pero por dentro digo, no, si estos supieran lo que les va pierna arriba, si supieran en lo que se están metiendo este administrador de empresas, si supieran lo que se están metiendo, de pronto se cambiaba para, no qué sé yo, una empresa de tornillos o de otra cosa, que no hubiera que montar esa cantidad de programas tan complicados. Programas que además no basta con montarlos. Resulta que hay que sustentarlos ante las auditorías externas. Obviamente ante las auditorías internas que hacemos, pero en Normandía tenemos, yo no sé cuántas auditorías al año, Carlos, tenemos por ahí 15 auditorías al año o más, y cada auditoría de esas dura 2, 3, pues 1 o 2 días por lo menos duran esas auditorías. Eso es un desgaste enorme, enorme, y recibir auditorías, hacerle frente a las auditorías, eso requiere de mucho conocimiento, de mucho entrenamiento, de mucha sangre fría, porque hay muchos auditores que lo sacan a uno de casillas, pero es un tema bien complicado, porque el ingeniero le toca hacer todo eso, atender a todos esos auditores que llegan amenazando con quitarle a uno el negocio que uno logró hacer con un supermercado, con una cadena, con una institución, si no le va bien, ¿cierto? Entonces, es una responsabilidad enorme, enorme, enorme. Entonces, las universidades hoy en día, pues, me imagino que están haciendo un esfuerzo grande por entrenar muy bien
a todos sus ingenieros en todos estos temas de calidad, en todos estos temas de programas de calidad, porque eso es una exigencia tremenda que hay hoy en día. Y eso pues sin contar con que usted comience de pronto a exportar y el cliente en el exterior comience a pedirle otros certificados, ¿cierto? Nosotros comenzamos a exportar cocadas a Estados Unidos y de entrada pues nos pidieron certificado de no transgénicos. Eso es un lío, el certificado de no transgénico, montar todo ese tema. Desafortunadamente, ese cliente nuestro se retiró, se quebró, no fue capaz de sacar su negocio adelante, entonces pues ese negocio se nos cayó. Finalmente no hubo necesidad pues de hacer la certificación, pero ustedes saben, hay toda esa cantidad de certificaciones internacionales y otras muchas más se están usando en el mundo y los clientes sofisticados las están exigiendo y eso todo le toca al ingeniero de alimentos, montar todas esas cosas, responder por ellas, recibir las auditorías, atenderlas, sacarlas adelante. Eso es un tema muy exigente. A eso sumémosle otra complicación más que nos llegó a los ingenieros de alimentos. Y es que hay unas cadenas en Estados Unidos, como la famosa Whole Foods que compró Amazon, que son cadenas que se especializan en alimentos, digamos, llaman ellos saludables, ¿cierto? Entonces ellos sacaron su lista de aditivos no permitidos. Son aditivos permitidos por el Códex y por la FDA, pero ellos, basados en estudios y qué sé yo en qué, resolvieron que no aceptan en sus supermercados, en sus cadenas, alimentos que tengan estos aditivos. Yo aquí puse pues como 20, los 20 primeros que están en la lista, ustedes lo pueden buscar en internet, la lista de Whole Foods de aditivos prohibidos. Como pueden ver, ahí vamos en la letra B, comenzando la letra B de los prohibidos. Eso es una lista enorme, ¿cierto? Llama la atención en esa lista, a mí me llamó mucho la atención en esa lista, por ejemplo, que el ácido benzoico, el propinoico y el sórbico y sus sales están prohibidas en esos supermercados, ¿cierto? Son tres conservantes pues, que la humanidad los está usando hace, yo no sé, hace por ahí 100 años, que son de uso, eso pues ustedes saben que eso está en todas cantidades de alimentos, los usamos como un protector para hongos y levaduras. Y cuando usted le dice, no, hombre, no puede usar eso, pues lo meten en un problema, porque ¿con qué lo reemplaza? ¿Con qué lo reemplaza? ¿No? Eso no es fácil encontrar, pues, otros aditivos, pues, yo no los conozco, otros aditivos antimicóticos, digamos, que lo reemplacen. Yo sé que sí hay algunos, pues, pero estos que son los clásicos, digamos que no los dejan usar. Y así otra serie de cosas. Pero al mismo tiempo sí le exigen a usted que el producto dure fresco durante un año. Entonces, todo eso hace que el ingeniero de alimentos que está allá en investigación y desarrollo, pues tenga que ser una fiera. Adicionalmente, eso nos exige mejorar el nivel de asepsia de nuestras plantas, porque
en la medida en que usted puede echar menos conservantes y menos aditivos, pues tiene que ser muy estricto en todo el tema de contaminaciones cruzadas, de contaminación del aire, de hecho, en la conversatorio pasado, pues tuvimos un ingeniero que nos contó pues del negocio al que se dedica y son construcciones limpias para la industria de alimentos y para la industria farmacéutica. Nosotros cada vez más nos estamos acercando a tener instalaciones de nivel farmacéutico, precisamente para poder bajar conservantes o eliminarlos. Nosotros tenemos una planta de arepas. Las arepas nuestras llevan ácido sórbico como conservante para proteger contra los hongos. Y si a mí me dicen que tengo que quitar el ácido sórbico, pues yo no sabría qué hacer. Yo creo, pues, no, pues, o sea, bajar la fecha de vencimiento a 5 días sería porque no sabría francamente qué hacer. O sea que si alguno de los tantos ingenieros que aquí escuchando me saben cómo hacer arepas sin ácido sórbico, pues ya sabe que por aquí tienen un cliente para darle asesoría. Adicionalmente, tenemos muchos clientes o algunos clientes importantes que prohíben que la procedencia de las materias primas llegue de ciertos países, ¿cierto? No le sirve que el ácido sórbico venga de China, por ejemplo. Tiene que venir de Alemania o de Japón, pero de China no le sirve. A pesar de que la compañía japonesa tiene la planta en China, pues no le sirve. Bueno, Corea del Norte no creo que hagan nada de eso, en Venezuela ya no hacen nada, en Siria, Irán. Irán sí es un país muy importante. Bueno. Ya pasando a lo que yo veo sobre los ingenieros que contratamos nosotros, que normalmente nos llegan muchos como practicantes y se quedan porque los ingenieros de la Universidad de Caldas son muy buenos. De hecho, Carlos Coxon, que es nuestro director de producción, entró a Normandie como practicante y hoy en día pues está a cargo de la planta, ya hacemos lo que Carlos diga prácticamente. Entonces, a estos muchachos que llegan nuevos, pues yo trato de hacerles algún énfasis sobre lo que yo veo que de pronto les hace falta. Y una de las cosas que de pronto veo yo en Normandie es que ellos ven las máquinas y los equipos, las ven como un problema de los ingenieros de mantenimiento, el ingeniero mecánico de mantenimiento, el ingeniero eléctrico. Y muchas veces no se hacen preguntas sobre los equipos, ¿cierto? Preguntas básicas de los equipos. Como yo puse ahí algunos ejemplos, pues, ¿cierto? Yo veo que yo a veces les digo, venga, ponga la mano sobre ese motor. Y les da como miedo poner la mano sobre el motor, pero ¿por qué le da miedo? Póngala suave, que el motor no le da, ni debe estar caliente, ni debe vibrar, ni nada. Acostúmbrese al sonido de los motores, al sonido de su planta. Cuando el sonido cambie, la planta le está hablando, falta aceite, falta grasa, un rodamiento, falta cambiarlo. Que no le toca a usted, eso no le toca hacerlo a usted, pero sí le toca llamar a alguien que le resuelva ese problema. Entonces, involucrarse un poquito más con los equipos, ¿cierto? Un tema que es vital y es una falencia que veo constantemente, es que en las universidades, hasta donde yo sé, porque de verdad que estoy un poco desconectado de las universidades, pues no enseñan nada de liderazgo. Y resulta que usted sale de ingeniero, graduado de ingeniero, le consigue que lo contraten en una empresa, le dan una capacitación
y fácilmente lo ponen a cargo de 2, 5, 10, 30 personas. Y resulta que usted, ese ingeniero, no tiene ni idea cómo interactuar con ese poco de gente, cómo motivarlos, cómo interactuar con ellos, cómo corregirlos, cómo inspirarlos, cómo trabajar en equipo. Eso es bien importante, bien importante. Algunos llegan y son groseros, o son excesivamente regañones, o tímidos, o como decimos, se la dejan montar de los operarios que ya son veteranos, ¿cierto? Entonces, eso es un tema que hay que enseñarlo. Nosotros pues tratamos de que lean libros clásicos sobre liderazgo, cosas sencillas como este libro, escrito, qué sé yo, hace 50 años tal vez, un librito de 80 páginas, muy básico, que sigue siendo vigente. Este otro, pues, que es un libro escrito hace más de 50 años y sigue siendo un bestseller. Lo que allí dice sigue siendo válido hoy en día. Está este otro que tiene un título horroroso, pero también es un libro que sigue vigente después de muchísimos años. Entonces tratamos de que lean cosas de estas para que aprendan a interactuar con sus equipos de trabajo. También pues se les dan capacitaciones y obviamente también llegan y se empapan de la cultura empresarial y de la manera como hacemos las cosas. Entonces eso también ayuda mucho pues a que sean buenos líderes. Otros conocimientos que apreciamos mucho en los ingenieros de alimentos es su habilidad para los costos, para hacer los costeos de las producciones, todo el tema de riesgos, de análisis de causas. El análisis de causas es una de las cosas que más glosan los auditores externos. Usted no analiza las causas, usted tiene todos los registros, pero no los analiza. Eso es muy común por lo menos en Normandía. Lo que les hablaba de los sistemas de calidad, muy hábiles con Excel, todo el tema de auditorías, hay que ser una fiera en auditorías. Ya pues lo comenté inicialmente. Esta es otro tema y les voy a contar pues una anécdota sobre la Universidad de Florida. La Universidad de Florida es una universidad, cuando yo estudié allá, cuando me salí en el año 82, era una universidad de 35,000 estudiantes. Eso pues eso hace que sea, como universidad gringa, es una universidad maravillosa, pues con unos laboratorios y unas facilidades y unas cosas impresionantes. Pero esas universidades tan grandes también tienen el problema que son muy impersonales. Es difícil hacer amigos allá, porque eso es tan enorme, tan grande. Pero la anécdota que les quiero contar es que en la Universidad de Florida, todos los estudiantes de todas las carreras tienen que cursar dos semestres de inglés, uno que se llama inglés para los negocios y otro que se llama inglés técnico. Son dos cursos, dos cursos en los que la calificación, el examen final, cuenta por el 60% de la calificación. Eso quiere decir que, me decía un profesor, nosotros no permitimos que de esta universidad salga graduado un estudiante que no sea capaz de escribir una carta de manera decente, no sea capaz de escribir un procedimiento con gramática legible, un instructivo. Y resulta que, ustedes saben, con todas estas cantidad de programas que tenemos que montar,
pues a los ingenieros nos toca escribir muchísimo, ¿cierto? Nos toca escribir pensando en que esos instructivos los leen personas, muchos ni siquiera terminaron bachillerato, de pronto no hicieron un bachillerato de muy buena calidad. Entonces uno tiene que pensar que tiene que escribir muy claro, muy conciso, con buena gramática, con buena ortografía. Pongo allí estilo porque pues uno tiene que escribir pensando en la persona que va a leer. Y aquí hay una falencia grande, me parece a mí, en las universidades, que no hacen énfasis en esto. Lo digo porque mi hijo mayor es abogado. Y mi hijo, pues cuando estaba tenía como 12 años, se ganó un premio caldense de cuentos cortos. Y mis 3 hijos en realidad escriben muy bien. Y mi hijo, que es abogado, me dice que vive aterrado de lo mal que escriben lo mal que redactan los abogados. Dice, son horrorosos. Es que, papá, es que no hay cosas que uno ni les entiende. Yo no entiendo cómo el juez le recibe esos textos y esos memorandos que mandan y esos textos de ellos. De modo que esa anécdota que quería contar sobre la Universidad de Florida, no dejan salir un estudiante de allá si no escribe de manera decente, ¿cierto? Yo incluso hasta me leí este libro no hace mucho, Español correcto para dummies. Es un ladrillazo, pero pues aprende uno a ver dónde es que van las comas y dónde van los puntos y para qué son los signos y aprende pues algo de ortografía y eso ayuda para cuando uno tiene que ponerse a escribir textos, pues que no sean de WhatsApp, textos importantes, entonces uno se lee eso. Bueno, eso era más o menos la intervención que yo quería hacer. Espero que alguna cosita les haya servido de ahí. Les doy muchas gracias por la invitación y seguiré muy atento a estos conversatorios para aprender de todos ustedes. Muchas gracias. A usted muchísimas gracias. Ahora entonces que intervenga la ingeniera Carolina, tendremos finalmente pues el espacio con las preguntas de parte de los asistentes, aunque acá me tomo un atrevimiento pequeñito para resaltar algunos elementos que creo que son muy importantes para considerar, pues ha sido un compartir de una experiencia profesional muy importante y creo que hay unos elementos que nosotros desde las universidades nos van a aportar muchísimo para contribuir en la formación de nuestros futuros ingenieros y también unos tips importantes para los ingenieros que ya estamos formados, ¿cierto? O que ya estamos en ejercicio de nuestra profesión. Es, por ejemplo, el aspecto asociado con el manejo de nuestro idioma y también, digamos, el entender digamos, todos los retos que se vienen con los emprendimientos. Doctor Eduardo, muchísimas gracias. Vamos a dar entonces paso a la ingeniera Carolina con su compartir, como lo digo yo, de sus experiencias y de su visión del rol del ingeniero de alimentos. Adelante. Muchas gracias a todos, gracias por la invitación. Para mí también es un honor poder aportar desde la experiencia. Muchas gracias al doctor Eduardo. Comparto muchas cosas con usted también, de la visión de los ingenieros de alimentos y de la oportunidad y los cambios que se han dado últimamente. También me van a tener que tener un poquito de paciencia. Yo trabajo en teleconferencias todos los días de lunes a sábado, pero es la primera vez que utilizo esta plataforma. Entonces, para el tema de compartir, me pasa exactamente con él. No sé qué estoy compartiendo. Me están viendo un PowerPoint que dice Ingeniería de Alimentos y está su nombre. Exacto. Entonces es el que estoy compartiendo. Verdecito. Sí, porque es que tengo 2 cosas por presentar. Entonces, vamos a hacer...
ponerlo en pantalla completa, qué pena la interrupción, para que de pronto quede más grandecito para todos, estaría muy bien. Ay, no, sí, espere, pero sí, ya, mejor dicho, aquí estoy. ¿Cómo No, hago tranquila. para poner esta pantalla completa? Sí, sí. En la parte inferior que está como si fuera una pantallita, de pronto desde allí se puede. Pero tranquila, tranquila. Es primera vez que me corcho con En la el, conferencia. en el PowerPoint, en la parte de abajo dice presentación con diapositivas. A ver, aquí estoy. Abajo, Sí, presentación con diapositivas. ¿Así? Y ya se ve muy, pues, No, pensé que tenía que hacerle, pues fuera de esto, pensé que tenía que hacerle algo adicional. Bueno, digamos que yo traje a colación algo mucho más general. Incluso mis fuentes de información pues también son basados pues en la que ustedes tienen en la COFI y también de otros documentos de ingeniería de alimentos a nivel de Latinoamérica, especialmente de Chile, pues sobre los roles generales de ingeniería de alimentos. Muchos de esos son los que ha comentado el doctor Eduardo. Comparto con usted las cosas que es necesario potencializar y que también vamos a concluir que es una carrera que tiene un gran potencial y que tiene mucho campo de acción. Lo que pasa es que muchas veces uno siempre está limitado a decir que la función es en una planta solamente y realmente es una equivocación decirlo. Y a mí me presento inicialmente, yo soy Carolina Marín García, ingeniera de alimentos de la Universidad de Caldas, especialista en procesos de ingeniería de alimentos y biomateriales de la UNAD, Universidad Nacional Abierta a Distancia de la sede de Bogotá, y ya hice un pequeño vuelco en mi carrera porque lo vi necesario trabajar de manera complementaria, pues afianzar unas competencias desde el punto de vista de mercadeo, y entonces tomé la decisión y estudié la maestría en mercadeo en la Universidad ICESI en Cali. Actualmente soy gerente y propietaria de la empresa de consultoría Línea Continua Consultores. Ya tenemos 10 años en el mercado y anteriormente, antes de tener Línea Continua Consultores, yo fui cofundadora del Laboratorio de Análisis de Alimentos Alisca. Antes se llamaba Alisca con calidad y ahorita se llama Alisca en la ciudad de Pereira, pero el laboratorio yo pues lo vendí. Después de que lo vendí, pues ya tomé la decisión de montar, pasarme de la línea de laboratorios a pasarme a la empresa de consultoría. Como pueden ver, prácticamente el 90% de mi vida profesional me he desempeñado como independiente. Algunas veces también he sido contratista de varias empresas, en varios proyectos. Trabajo con el SENA, he trabajado con Colombia Productiva, antes con lo que era Impulsa, bueno, una cantidad, y muchas empresas pues del sector privado, también como les comenté, en el tema público, y también trabajo en ese tema, como me mencionaba también el ingeniero Eduardo, el tema regulatorio. Yo me encargo de darle acompañamiento a muchos empresarios con este tema regulatorio, el tema de etiquetas, el tema de INVIMA, registros sanitarios, que es como cosas que hago pues ya en el tema de mi empresa como Línea Continua Consultores. Entonces, tenemos un ingeniero de alimentos. Básicamente un ingeniero de alimentos podemos decir que es un mix de cosas, es que utiliza conocimientos básicos en física, en biología, en química, para gestionar, optimizar, diseñar, investigar, simular procesos productivos, ¿cierto? Entonces, pues esto es de los fuentes de que 10 cosas en las que debe trabajar un ingeniero de alimentos. Me pareció pues un artículo muy concreto y muy interesante. De hecho, nosotros tenemos una ingeniería muy particular, que en nuestras básicas vemos biología, vemos microbiología, paralelamente vemos física y también vemos química. Cosas que de pronto otras ingenierías no tienen que ver ese mix de cosas para luego llegar a una parte productiva. Bueno, ¿y por qué ingeniería de alimentos? Pues básicamente hay un tema muy importante, y es que pues, mientras existemos la población, la humanidad, hasta la parte incluso nutricional, animal, aunque no es competencia de nosotros, pero sí se puede trabajar en coequipo con los zootecnistas,
pues siempre va a haber una necesidad de crecimiento y en el procesamiento de las materias primas y materias primas alimenticias. ¿Y qué se busca en esto? Pues obviamente buscamos elementos como conservación, composición nutricional, que sean de calidad, que sean de accesibilidad. Por eso, dando una anotación muy importante con la ponencia anterior, y es que en la experiencia que he tenido en consultoría, a mí me preguntan mucho, oiga, dos cosas, yo quiero sacar algo sencillo, como de las líneas que también hacen, yo quiero sacar un yogur, pero yo quiero un yogur con una fecha de vencimiento de 45 días y no le eche conservante. Entonces, ahí empieza uno a trabajar y decirles, no, es que así es muy difícil, ¿cierto? Entonces, ¿a qué toca acudir? A decirle a la gente, mire, si usted quiere eliminar conservantes o quiere tener otras opciones, primero hay que trabajar desde la calidad y la inocuidad del producto. Cuando ya tenga las condiciones de proceso, de estandarización, de BPM implementadas en su empresa, busque adicionalmente ya el tema de conservantes, porque el conservante per se, por sí mismo, no es suficiente para darle la conservación que usted desea. De hecho, hasta la gente por buscar darle conservación termina uno con esos productos sabiendo a ácido sórbico y a benzoato de potasio. Y también el tema de que es responder cada vez a estas exigencias más altas de consumidor. Entonces, actualmente es un nicho de mercado muy especializado, que está en todos los países porque es una tendencia mundial, que están dispuestos a pagar más por unas características de producto especiales. Entonces están que los alimentos keto, que los alimentos sin azúcar refinada, que los alimentos bajos en grasa, que no tengan grasa atrás, y etcétera. Entonces, ahí es una oportunidad que se tiene en un campo de acción en lo que se refiere con investigación y desarrollo. Ok, mira, a ver. Ahí. Espera un momento que oigo aquí algo. Ya. Ya, espera un momento que se me enredó la reunión. Estoy con las ventanas que no me dejan terminar de ver cómo está la idea. Entonces, Ingeniera, la presentación ¿sí? se está viendo cortada. Ah, a ver. Ay. O de pronto en ese caso podría salir del formato de presentación para que se vea eso, de pronto ahí y ampliarla de pronto un poquitito. Es que la verdad sí, como no sé manejar esta plataforma. No, de pronto en la parte inferior donde está el porcentaje, podría, si quiere, aumentarle un poquitito para que sea más grandecito, para que de pronto no afecte la presentación general, no sea entrecortado. Sí, la cuenta que ya estoy tratando de abrirla acá y no la... No, entonces si quiere la deja así, para que no tenga problemas. No, porque es que tampoco, pues, porque la idea es que ustedes vean la presentación, es que se quedan no se queden con la presentación cortada. A ver. Ingeniera, Bueno. en ese momento la vemos cortada, entonces si la puede poner cuando se ven todas las diapositivas. Yo miro a ver cómo... Sí, exacto, la puede dejar como está originalmente y nosotros tenemos la opción de pronto desde acá de verla más grandecita, no hay problema. No, es que no sé por qué porque traté de mover algo acá en esta plataforma, precisamente para dar más visibilidad, y lo que terminé fue recortando la charla. Bueno, en todo caso, pues estamos hablando de lo que les comenté ahora. Vamos a ver. Estamos ya aquí. Entonces, ya. Todas salen entrecortadas. Pues Cristina, ¿sabes qué? Te voy a tener que pedir el favor. Hazme tú la presentación. Yo me salgo y sigo hablando. Que yo la verdad que no sé cómo manejar esta plataforma. Sí, tranquila. Entonces, si quieren, mientras tanto, regresa a la presentación original
donde se ven todas las diapositivas como bien nos indicaron ahorita y eso. A ver si así se logra ver, si la logramos cuadrar bien y si no. Si no, tranquila. ¿Se ve Ya mejor voy o todavía no? No. Entonces, si quiere, continúe y yo ya voy tratando de poner la Porque presentación. dice que reacoplar, no, es que el panel de cámara se ha Sí, no, reconvertido. tranquila, entonces si quiere, continúe con la presentación o irnos hablando que ya retomo en toda la ¿Por presentación. dónde se puede organizar esto? Que yo aquí veo los 3 puntos, veo 6 puntos. Regrese al formato original, digamos, como si fuera a ingresar nuevamente a PowerPoint. Si quiere la vuelve a abrir como Voy a volver a PowerPoint. mirar. Bueno, La voy a volver proyecta a mirar. normal como PowerPoint y no la proyecta como presentación, sino para que sea una sola diapositiva. Aquí en esta. Como presentación, aquí está. ¿O no? No, dejarla como una sola, en esa, Así. es dejarla así, tranquila. Puede dejarla así, no hay problema. Bueno, listo. Aumenta un poquito el zoom y ya. Sí, exacto. Digamos en la parte de abajo donde es, ahí Eso, queda así. muy bien. Uh-huh. Listo, Eso, perfecto. Entonces, con lo que estamos mencionando, así. Pues básicamente el crecimiento de las facultades de ingeniería de alimentos ha sido progresivo, paulatino. Cuando yo me presenté a ingeniería de alimentos, yo recibí burlas. A mí me decían que si le iba a tomar la raíz cuadrada le iba a tomar la raíz cuadrada a una zanahoria. Ingeniería de alimentos es nutrición y dietética con un nombre más bonito. Le va a sacar le va a sacar el área de le va a sacar el área de la pizza, ¿sí? Entonces, pues no era como una carrera, como una opción como bien vista, ¿no? Porque era como mucho el desconocimiento de que hacía ingeniería de alimentos. Eso ha cambiado mucho, pero siempre se asociaba ingeniería de alimentos con cocina. Y en eso yo me he chocado bastante con el tema de mi negocio, porque cuando yo contrato publicistas, diseñadores de páginas web, SEOs, entonces, bueno, necesito hacer publicaciones en redes sociales, en Facebook, agregar la página web, y el choque es que siempre les digo, estos son servicios para generar alimentos y respetuosamente, es otra profesión, pero no es el corazón de nosotros. Entonces me sacan con la imagen del chef, la imagen del plato de manzanas. No. Y es porque piensan que, no, que es que ingeniería de alimentos, entonces, ¿qué es el trabajo en cocina? Obviamente hay colegas que se desempeñan en cocinas industriales, pero no es, y más como en lo que yo trabajo, no es el core, que llaman el corazón del negocio. Ya me paso como para la siguiente diapositiva. Entonces, y lo que se estaba comentando anteriormente, por ejemplo, a nivel regional, pues Caldas fue la primera facultad de ingeniería de alimentos. Actualmente está la del Quindío. Después antes del Quindío abrieron UNAD en Dos Quebradas, tampoco antes existía la UNAD en Dos Quebradas. Abrieron ingeniería de alimentos en la Fundación Universitaria del Área Andina. Lastimosamente, pues quebró, no hubo un momento que no hubo suficiente acogida y tuvieron que cerrar el programa, pero el programa duró alrededor de unos 10 años. Y pues veo también con sorpresa, viendo pues las estadísticas de ustedes de ACOFI, cómo ha ido creciendo la apertura de los programas a nivel nacional. Entonces, obviamente es un tema que es una carrera, como les estamos comentando, que tiene mucho campo de acción en el desarrollo, innovación, estandarización de productos alimenticios que consumimos diariamente. ¿Sí? Y pues, con lo que uno siempre dice en nuestras cátedras es que se buscan alimentos inocuos, de calidad, nutritivos, sanos y que conserven características organolépticas. Las tendencias, pues, como le estabas comentando ahora, mercado hay para todos.
Hay mercado donde uno dice, yo no me voy por lo saludable porque no me importa el precio. Hay otros que yo me voy por alimentos procesados, otros no quiero nada de procesados, otros ultraprocesados. Entonces, es una industria que tiene mucho por donde hacer. Pero hay algo muy importante, complementario al doctor Eduardo, y es que en la Facultad de Ingeniería de Alimentos sí es necesario trabajar más el tema de liderazgo y trabajar más el tema de marketing, pero desde el punto de vista de la segmentación del mercado. Cuando yo vi esta asignatura de mercado en la universidad, nos dijeron que desarrollaran un nuevo producto y que salieran a buscar gente en los supermercados para hacer un test de posibles clientes. Eso es parte del paseo. No, uno tiene que buscar es realmente a qué público voy a dirigir mi producto, porque un gran error que se comete a nivel de emprendimiento es pensar que como a mí me gusta, le voy a vender a los demás. En los procesos que yo he hecho en toda mi carrera en consultoría, porque realmente yo me he dedicado más a consultoría, también he trabajado en docencia, pero donde más he sido fuerte, ese ha sido en el tema de consultoría. Entonces, bueno, ¿y su producto dónde lo va a vender? En los estratos 4, 5 y 6. Bueno, y esos estratos 4, 5 y 6, pero ¿con qué características? Estudiantes, niños, adultos mayores, gente vegetariana, vegana, comedores de carne, en qué momento del día van a hacer ese consumo, porque es que entonces yo también tengo que proyectar y convencer a ese cliente o a ese futuro consumidor en qué momento del día ese producto va a ser parte de su vida, ¿sí? Entonces nosotros no tenemos eso claro y ahí es donde también otra parte complementaria a la producción es la parte de las ventas. Por eso fue que yo personalmente tomé la decisión de, pues, ya de hacer mi tema de la especialización ahí en ingeniería de alimentos en la UNAD y convenio con una universidad de Brasil. Yo me desplazaba, vivo en la región cafetera, entre Pereira y Manizales, tengo residencia en las dos partes, pero yo me desplacé a Bogotá a hacer la especialización y pues el 90% de los profesores eran brasileños, pero ya cuando llegó el punto de hacer ya la maestría años después, fue que me di cuenta que era necesario para las competencias que yo hacía en consultoría, pues desarrollar esa parte comercial. Entonces la invitación es que antes, sobre todo para quienes quieran ser emprendedores, no piensen, oye, yo tengo una mermelada muy rica y la voy a lanzar, yo tengo un pan muy rico, lo voy a lanzar, yo tengo unos productos de línea keto y los voy a lanzar. Fantástico. Segmenten para dónde va ese producto. ¿Quién es mi cliente? ¿Quién es mi cliente? ¿Será que mi cliente es nacional o realmente mi producto no es para consumo más nacional, sino extranjero? Entonces, eso se los dejo como inquietud. Entonces, otra de las tendencias mundiales apoyando la ingeniería de alimentos, pues obviamente es que nos referimos a que tenemos que tener un desarrollo tecnológico y de dinamización de la economía, la flexibilidad de la producción, la personalización, como les acabo de mencionar, la optimización de los procesos, el incremento de la productividad y la eficiencia de los recursos. De hecho, ya con la tecnología y con las tendencias digitales, pues cada día buscan que seamos más eficientes en todo sentido. Y otro tema es, o aplicaciones, como nomás las voy a mencionar, la biotecnología, la nanotecnología, sector servicios, como les comenté, hay ingenieros de alimentos que se desempeñan en caterings, en cocinas industriales, en salud pública, muchos de ellos también trabajan como inspectores de vigilancia y control, no solamente a nivel de los municipios, sino a nivel de las diferentes territoriales del INVIMA. Y también, pues, el tema de importancia alimenticia, trabajando con los programas PADE o los programas de seguridad alimentaria. Entonces, ¿cuáles son estas áreas que se pueden desempeñar? Aquí estamos, es la más clásica, en la que nos enfocan a todos, que es la dirección y control de procesos y la elaboración de los alimentos. Los asuntos regulatorios, que cada día son más complejos, realmente, y les cuento para quienes no sabían,
ya el etiquetado nutricional en Colombia va a cambiar. Hay plazo hasta agosto de este año para que todas las empresas se acojan al nuevo etiquetado, donde tienen que reportar si es alto en sodio, si es alto en grasa y si es alto en azúcares, como en etiquetas frontales, como han hecho otros países. Por ejemplo, lo hizo Estados Unidos hace mucho tiempo, también el etiquetado de la FDA cambió desde el año pasado, y por ejemplo Chile también, por un índice de incremento de la obesidad, ellos determinaron como norma que las declaraciones de este tipo de alimentos lo tenían que hacer mucho más visible. También en el tema de conservación de los alimentos, investigación y desarrollo, vigilancia y control, como les comenté, colaborar el tema de manipulación de alimentos, el diseño, creación e implementación de sistemas de gestión de calidad. Hay algo que también falta cultura en nuestros empresarios, es que piensan que porque mi empresa es chiquita, entonces uno dice, mire señor, usted va a montar una fábrica de paletas, usted va a montar una fábrica de bebidas, usted tiene que montar todos los requisitos de las buenas prácticas de manufactura contemplados en la resolución 2675 de 2013. Ay, ¿cómo así? Pero es que si yo no soy una empresa grande. No, la norma aplica para todos, sea usted grande o sea usted pequeño. Y si usted va a estar en la industria de alimentos, como lo dijo el ingeniero Eduardo, en la ponencia pasada, pues debe cumplir con toda esta normativa. Muchas veces la gente dice, no, ¿yo qué voy a hacer? Arepas, que es lo que más se vende, o empanadas. Entonces, siempre es tener como esa conciencia de las implicaciones. Y es más, cuando se presentan a fondos como Fondo Emprender, fondos de Impulsa, antes Fomipyme, entonces decían vamos a montar el estudio de factibilidad para que nos aprueben un proyecto en alimentos y tienen en cuenta las máquinas, tienen en cuenta la parte locativa, tienen en cuenta los empaques, parto de la parte comercial, pero uno les dice, venga, es que tenemos que montar limpieza, desinfección, y en esos recursos que pidieron que les aprobaran, ni siquiera contemplaron comprar un jabón especializado, un desinfectante para limpieza, desinfección, ¿sí? O muchas veces estos proyectos también los formulan personas que no tienen nada que ver en la rama. Me pasó hace poco con una asociación de productores y, venga, pero esto es porque colocaron implementar BPM y HACCP en 6 meses, o sea, unos tiempos récord que no van con la realidad. Y pues resulta que es que el proyecto para que pasara lo puso un economista y como no tenía nada de ingeniería de alimentos, entonces colocó los plazos y los costos de acuerdo a su parecer, pensando que eso era supremamente fácil de cumplir. Muy bien. El tema pues ya de investigación y desarrollo, docencia e investigación universitaria, como en el caso de la doctora Cristina. Y el tema también de desempeño y gestión de calidad e inocuidad, que es uno de los más grandes campos de acción que tenemos los ingenieros de alimentos. Y hay algo que también que está muy ligado y es la gestión comercial. Como les estaba comentando, en algunas empresas no es muy común, pero encontrar ingenieros de alimentos con perfil comercial, pero las personas que tengan esa habilidad de ser ingenieros de alimentos con perfiles comerciales tienen un campo de acción bastante interesante porque como en el caso, por ejemplo, para vender algunos productos o servicios especializados, sobre todo cuando hay para el mercado B2B, que es mercado B2B, business to business, o sea, de empresa a empresa, yo suministro aditivos para la industria alimentaria. Y si yo soy jefe de planta, ¿yo por qué me voy a sentir mejor atendido? ¿Por un comercial que le dijeron todo el catálogo de lo que tiene que vender o por un ingeniero de alimentos con fundamento comercial? Obviamente con un ingeniero de alimentos con fundamento comercial. Entonces, este es otro espacio que no se menciona mucho de lo que es un portafolio, o sea, portafolio no, del abanico de posibilidades de un ingeniero de alimentos, pero realmente es una muy buena posibilidad. Adicionalmente,
Si tú te vas a dedicar a hacer emprendimiento, pues por tu propia cuenta, indiscutiblemente tienes que ser vendedor. Porque pues prácticamente tú eres el que más puedes vender mejor tu producto o tu servicio, ¿cierto? Y aquí pues estamos el tema del emprendimiento, la capacidad de transformar, de hacer productos y servicios cada día más sofisticados y tecnificados para la industria de alimentos. ¿Qué comparto y qué resalto también? Fuera de estos campos de acción, también resalto para los estudiantes de la carrera de Ingeniería de Alimentos el tema de la redacción, de la ortografía, que eso nunca pasará de moda, el tema de ser proactivos, el tema de ser del respeto, que tampoco es un tema que es muy importante porque uno se encuentra jóvenes que piensan que porque ya tienen una carrera se la saben todas. Entonces llegan a la fábrica, pero mejor dicho, casi que llegan levitando. Y dicen, no, es que antes, pues, si antes yo le estoy ayudando a usted. Y pues no es esa actitud. Realmente uno es tratar con respeto el nuevo profesional, pero realmente a veces uno tiene que tener humildad. Todos tenemos que tener humildad porque todos aprendemos de todos constantemente. Uno parará de aprender el día que muera, en todos los aspectos de la vida. Pero a nivel profesional, cuando tú estás de recién egresado, debes ser humilde, debes ser mucho más humilde en el conocimiento, porque cuando tú ya entras en el campo laboral, ya hay un cambio completamente diferente. Adicionalmente, que como la ingeniería de alimentos es tan amplia, dentro del gremio ustedes se encuentran, y también yo lo encuentro en compañeros, tengo colegas que son súper buenos en producción, tengo en general, otros que son muy buenos en industria láctea, otros que son muy buenos en industria cárnica, otros que son muy buenos manejando cocinas en el tema de catering, otros nos dedicamos más al tema de consultoría en calidad, inocuidad, asuntos regulatorios, y así sucesivamente. Entonces van generando unos campos de acción y unas líneas, los cuales son pues bastante representativos para la industria. Entonces, siempre es para que se sientan motivados, para crecer, para perfeccionarse, para no bloquearse, sino mirar qué posibilidades hay. Siempre hay posibilidades en todos los campos de acción que tenemos actualmente. Pues hay muchas más tela que cortar, mucho más que contarle pues también de mi experiencia profesional. Yo voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir un momento. Y quería compartirles ya, voy a ver cómo hago aquí con esta página web. A ver, no se alcanza a ver. Mi empresa se llama Línea Continua Consultores. Nosotros tenemos ya más de 10 años de experiencia. Voy a hacer solamente un último barrido sencillo. Trabajamos el tema de requisitos legales, todo el tema de registro de marca, FDA, trámites ante el ICA también, inocuidad y calidad, el tema de capacitación continuada y ya el tema de mercadeo estratégico, que ya se han hecho pues varios proyectos y pues obviamente con empresas del sector de alimentos, porque ya como se conozco del tema tanto productivo como administrativo, como ya el tema comercial, entonces uno puede hacer unas integraciones bastante interesantes ya de aportes de la empresa. Entonces eso es lo que les quería comentar. Yo me he dedicado pues al tema de consultoría muchos años. He sido trabajadora, he sido profesional independiente. Actualmente pues tengo 2 empleados y pues también trabajo con ingeniería de alimentos, trabajo con 2 ingenieros de alimentos y trabajo con un químico, químico industrial. Y pues eso era como lo que tenía básicamente que contarles y pues abierta ya en este espacio de tiempo
a las preguntas que tengan por hacer. Y ya dejo de compartir pantalla. Muchísimas gracias. Entonces, aprovechamos que nos restan un periodo pequeñito para las preguntas, o pronto podemos ampliar unos minuticos adicionales. Tenemos en el chat, hay una observación sobre la importancia pues, del manejo del idioma, porque pues, dentro del mundo laboral puede constituirse como en una barrera, de acuerdo pues, con la interpretación del comentario que nos hacen acá. Y el ingeniero Julio César Luna pregunta, quizás esta pregunta está un poco más dirigida al doctor Eduardo, pues claro que va para ambos, y menciona, cuando habla de riesgo, recomienda algún nivel, por decir, determinísticos, identificación del riesgo, análisis de escenarios, simulaciones. Entonces, no sé si allí de pronto o alguno de nuestros invitados nos quiera apoyar, o ambos obviamente en la respuesta a esta pregunta. Doctora Cristina, me gustaría que con esa pregunta me ayudara el ingeniero Carlos Coxon, que es el encargado de todo ese tema de escenarios de riesgos y todo eso. Carlos, ¿está por ahí? Sí, señor. Buenas tardes para todos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Un saludo para todos. Muchas gracias ahí por este momento muy interesante las charlas. Pues dando respuesta al tema de los riesgos, básicamente son dos puntos fundamentales los que mencionamos cuando eso es una de las características importantes como una de las competencias importantes para un ingeniero de alimentos. Uno, desde el punto de vista de análisis e identificación de riesgos, no solamente desde la perspectiva del HACCP, sino también ahora desde la nueva tendencia del HARPC, que es lo que nos está demandando la ley FISMA de Estados Unidos, que es el acto de modernización de las BPM para el tema de exportación. Entonces, identificación de riesgos. Y lo otro muy importante también es análisis de escenarios, sobre todo desde el punto de vista de riesgos de sabotaje o riesgos terroristas o riesgos incluso digamos, a nivel interno, desde el punto de vista, valga la redundancia, del sabotaje. Básicamente está enfocado en esos dos puntos. Muchas gracias. Gracias, ingeniero Carlos. No sé si de pronto Carolina tenga algo para complementar a la respuesta para continuar con la siguiente pregunta. Claro que sí. Precisamente con lo que está comentando es que las personas o empresas que ya estén interesadas en hacer las exportaciones a Estados Unidos, pues acogiéndose con el panorama de riesgos por la norma FISMA, no solamente por panorama de alimentos, sino que, por ejemplo, la ISO 9001 versión 2015 adaptó precisamente algunos elementos del HACCP y los incorporó para el sistema de certificación para todas las empresas a todo nivel, porque ya hay que hacerle la matriz de riesgos a cada uno de los procesos. No solamente productivos, sino incluso al de compras, al gerencial, al de ventas, etcétera, y a gestión humana, que son básicamente los procesos básicos en ISO 9001. Y también contemplar el tema de lo que se llama los panoramas de riesgos, pues obviamente con otras metodologías, evaluando también las posibilidades de cómo se puede presentar el impacto, y si la combinación entre el impacto y la posibilidad determinan la urgencia, la cual yo tengo que darle prelación para una acción correctiva o una acción preventiva. Bueno, pues, muchas gracias. Les recordamos a quienes no hayan diligenciado la asistencia que de manera permanente se ha estado ubicando allí el enlace para que puedan ingresar y darnos sus datos para contar entonces con la información de quienes nos han acompañado. Bueno, digo Josefo porque, pues, disculpe la identificación acá en el chat, pregunta acerca de qué habilidades debe tener el ingeniero encargado de la planeación de la producción. Si de pronto el ingeniero Eduardo, la ingeniera Carolina.
Tranquilo. Yo, pues, Qué no, pena, ya, vuelvo por aquí. yo quiero darles esa pauta, tengo que aportar. Bueno, voy a arrancar, pero ustedes Listo. me Y a complementan continuación, porque entonces, ustedes son los que más tienen que trabajar ustedes son los que más, son más expertos, obviamente, que yo en la experiencia laboral en tema de producción, aunque también lo he ejercido, pero no a la magnitud que ustedes lo han hecho. Pues básicamente, así. Habilidades, una, importante. Liderazgo. 2, planificación. Es ser súper importante el tema de planificación. 3, orientación al logro. 4, orientación a la calidad. Y quinto, sin ser menos importante, relacionado también con lo que dijo el ingeniero Eduardo, buenas relaciones interpersonales y de comunicación. Uno no puede, es un tema cuando uno trabaja con operarios, no puede ser, hay que hacer las dos cosas. Uno no puede llegar ni con una actitud muy prepotente, ni tampoco puede llegar con una actitud que diga, no, tan sumiso, tan calladito, calladita. Entonces, se la pasan muy fácil por la galleta. Y algo también adicional es a relaciones interpersonales. Sea buen compañero de su equipo de trabajo, mas no sea amigo de su equipo de trabajo. Es una barrera, es un hilo delgado, pero es necesario respetarlo para que precisamente los conductos regulares y los procesos se puedan cumplir en la empresa. Y pues ya obviamente todo lo que tenga que ver con planeación, formatos, registros, rendición de cuentas, pero eso sería como las habilidades como tal, como del ser, lo que se llaman el componente del ser y del saber. Gracias. El ingeniero Carlos Coxon quería también allí aportarnos para la respuesta. Ingeniero Sí, Carlos. sí, te iba a dar dos componentes fundamentales. El primero, el análisis numérico. Ese es fundamental, fundamental, sobre todo, no solamente hablamos de estadística básica, no solamente pues un promedio, cosas, pues análisis numérico como tal. Y lo segundo, la capacidad de toma de decisiones. Eso es fundamental. Sí. Aprovecho aquí entonces que esta pregunta sí es específica para la empresa Normandí y es de parte de José Martínez, si como empresa han pensado en exportar algún tipo de producto en particular. Sí, hemos exportado y seguimos exportando dulcería, panelitas y cocadas de leche. Hemos exportado arequipe también a Centroamérica, a Miami hemos mandado. Hoy en día, pues las exportaciones nuestras son muy pequeñitas realmente. Digamos que nos han pedido arepas, nos han pedido mucho arepas. El último cliente que pidió arepas fue de Gran Bretaña, pero quería pues que le mandáramos unas arepas refrigeradas y eso pues me pareció que eso no era viable, que eso tenían que ir congeladas, pero él nos decía que un alimento congelado allá pues no tiene mucho atractivo. Sugirieron pues refrigeradas al vacío. A nosotros básicamente nos dio miedo eso porque pues es un producto con un pH alto y al vacío pues existe el riesgo del Clostridium, ¿cierto? Porque eso no es un alimento estéril. El resto pues yogures, bebidas lácteas, eso pues eso no vemos como posibilidad de hacer eso, de mandar eso para ninguna parte. De modo que estamos muy concentrados en el mercado nacional realmente. Muchas gracias. Bueno, tenemos aquí todavía un par de minuticos, ingeniero Luis. Usted nos dirá si somos... atenderlas aquí hay tres preguntas interesantes.
No, perfecto. Entonces, 5 minutos. Listo, 5 minutos y más porque me habían solicitado de manera interna de pronto a formular un par de preguntitas, esperamos tener el tiempo Perfecto. para ello. Nos pregunta Santiago, para realizar también esta consulta a nuestros invitados, que qué conservantes orgánicos existen actualmente en Colombia, de acuerdo de pronto a la experiencia que han tenido y que fue uno de los temas que en ambos casos nos mencionaron. ¿Cómo ven este aspecto de conservantes orgánicos a utilizarse en el país? ¿O estamos todavía en esto? Es que es un tema complejo porque depende mucho obviamente de la matriz del alimento, ¿cierto? Nosotros tuvimos un caso muy importante, por ejemplo, con un tema de un antioxidante que estaba prohibido bajo el tema de nuestros clientes en Estados Unidos. Y, por ejemplo, trabajamos con extracto de romero para el tema de antioxidante. Eso era un tema natural, para nosotros fue abrir un horizonte totalmente nuevo, no solamente a nivel nuestro como industria, sino también a nivel de proveedores. Ese es como el punto más importante, porque a nivel de conservación se ha sido más difícil, y sobre todo con los alimentos que nosotros manejamos. Por ejemplo, en arepas es un reto enorme por el comportamiento de la matriz, pero donde hemos tenido más acercamiento ha sido por ese lado del extracto de romero. Bueno, acá también nos pregunta Talía Guarín de cómo poder sobrevivir al sin experiencia, al no te contrato, si seremos prontamente egresados. Como en el conversatorio tenemos estudiantes, profesionales, ¿cierto? Empresarios. Entonces, allí, ¿quién nos quiere acompañar en esta respuesta? Pues yo voy a acompañarlos desde mi experiencia. Pues la verdad, yo empecé a ser emprendedora, no fue porque yo dijera, uy, pues ya vemos que han cambiado algunas cosas, ya hay unas políticas de emprendimiento más claras, ya se ha apoyado más el emprendimiento. Cuando yo comencé, el emprendimiento era mal visto, ¿no? A mí me decían constantemente, oiga, pobrecita, como no consiguió trabajo, ¿usted qué está haciendo? Entonces, se puso a montar empresa. O sea, yo lo que estoy diciendo no es para desmotivar a la gente, estoy diciendo que es que esos son los contextos que se tienen. Definitivamente, ¿qué hay que hacer? Cuando uno está en una etapa de no empleabilidad, porque hay que tener paciencia, indiscutiblemente lo que uno tiene que buscar es no quedarse sentado, porque en una entrevista de trabajo tú siempre te van a mirar es ¿qué haces? ¿Sí? Si usted dice, no, estoy buscando trabajo, venga, pero ¿usted qué está haciendo? No, al menos desarrolle competencias, estudie de lo que es gratuito, ahorita es mucho más fácil, estudie marketing digital, estudie ortografía, hay una gran cantidad de habilidades, cursos en el SENA, porque al menos es empezar a mostrar y obviamente no quedarse en la casa, es importante siempre estar haciendo las redes, por eso es tan importante este tema de la educación, de los eventos, porque cuando tú empiezas a generar una red, tú te comienzas a mover y de esa manera pues puedes ir abriendo tu campo, yo le llamo así pues el campo de energía y también el campo de las posibilidades, pero si tú te quedas sentado, pues es muy difícil que las cosas lleguen, entonces ahí sí ya un dicho muy paisa de Dios rogando con el mazo dando, independiente, pues depende de lo que tú quieras hacer, que si yo no le estoy diciendo a la gente, yo no estoy de acuerdo que es que todos tenemos que ser emprendedores. No, porque es que no todos tenemos que tener esa vocación para ser emprendedores. Pero sí lo que me refiero es que si tú estás buscando un empleo y si tú tienes un top de querer trabajar en esta empresa, entonces dime, venga, ¿cómo están mis competencias para llegar a lo que quiero, al nivel que quiero estar? Entonces es muy importante, no, yo quiero irme a estudiar a Estados Unidos, bueno, y entonces, ¿cómo está? Y a buscar una beca, listo, o a España, bueno, perfecto, y entonces, ¿cómo está su inglés? Ya tiene un TOEFL, ya está en un nivel B2, por ejemplo. No, yo no lo tengo, entonces esa es como la invitación, dicho desde mi propia experiencia, que pues realmente yo comencé así. Yo estuve también el tiempo, pues, que uno dice, uy, ¿qué hago? Estoy sin empleo.
Pero lo que siempre hice fue siempre buscando opciones, estudiar, perfeccionarme, me metí pues a estudiar más ese tema de calidad y siempre buscando desarrollar competencias y redes. Y en esas hasta yo me fui a estudiar a Pereira, en esas un diplomado en calidad en ese entonces, a pesar de que lo podía hacer en Manizales, pero tomé la decisión de hacerlo en Pereira, debidamente pensando en ese tema de buscar oportunidades y buscar contactos para generar una empleabilidad. Y pues digamos que ya es otra historia, pero digamos que esa fue como el primer pinito para comenzar a montar mi primera empresa, que ya llevo 2 empresas montadas en mi historia profesional, fuera de las muchas tantas que ayudaba a montar. Aprovecho acá para hacerle la pregunta a Carolina de Daniel, que fue muy específico para Carolina. ¿Qué fue lo más complejo de emprender? Para mí lo más complejo de emprender son 2 cosas. Yo tengo un tema de pronto, si me lo mides, es la falta de experiencia. Eso es una parte importante, tener uno la experiencia. Y lo otro, cuando tú emprendes, tú tienes que estar convencido, porque esto no es un tema tanto como ingeniero de alimentos, sino como persona. Cuando tú eres emprendedor, tienes que tener algo que se llama la resiliencia, ¿sí? Y me van a decir, venga, no, pero esto no es una charla de ingeniería de alimentos, esto parece pues de gestión humana. No, lo que pasa es que el emprendimiento tiene que tener un componente humano, finalmente somos humanos. Entonces, la resiliencia es esa capacidad que tenemos para cada día llevar y sobrellevar las dificultades que se nos presentan en muchos aspectos. Entonces, si la venta no se dio, si este cliente no pagó, cómo voy a hacer esta situación, bueno, como es una cantidad de cosas que uno tiene que enfrentar como empresario, el manejo del personal, el manejo del recurso financiero, el manejo que tiene que ver con el tema de los bancos, el manejo de la parte comercial, cómo estoy dando mi producto y mi servicio, la retroalimentación de los clientes, la atención y quejas y reclamos de los clientes. Entonces, es eso, y es tener una capacidad muy grande porque hay muchas satisfacciones, pero los frutos se recogen al mediano largo plazo. Quien esté pensando ser emprendedor para decir que es que ya me volví rico, es multimillonario al año, esos son generalmente veletas. Y si tiene un negocio lo suficientemente exitoso, pues, como dice, aprovéchelo, pero capitalícelo, porque cada negocio que tenemos, y eso también lo puede decir el ingeniero Eduardo de Normandí, nos tenemos que estar actualizando constantemente, mostrar las cosas de una manera diferente. Yo que soy servicio, entonces hacer la página web de una manera diferente, comunicarme de manera distinta, ya buscar, ya los canales no son los mismos, entonces ya tienes que segmentar los clientes. O sea, eso es lo que uno tiene que tener. Básicamente es ese tema de esa resiliencia y estar convencido del proyecto que tú vas a hacer en emprendimiento. Algo muy importante que de pronto nosotros los ingenieros de alimentos no tenemos la formación y es importante es que yo lo pagué con creces y es la formación en administración. Algo tan sencillo como una contabilidad básica. A mí la primera vez que me mostraron un balance P y G completo, yo por dentro estaba que me caía. Yo decía, ¿qué es esto? Y me lo explicaba la contadora con la propiedad y yo como era la gerente de la empresa, aquí, eso no es un deber ser, pero de anécdota, yo empecé muy joven. Yo abría la puerta de mi negocio y preguntaban por la doctora Carolina y pensaban que yo era la secretaria, ¿sí? Yo llegaba a las empresas y a mí me decían, estoy hablando de 24 años, yo llegaba a las empresas y con los operarios me decían mami. Entonces uno decir, venga, pues yo, y ahí todavía, y pues digamos que eso en Manizales no se da tanto, pero a nivel de Pereira, las ciudades de tierra caliente, la gente son más, es más, el ambiente es mucho más relajado. Entonces, claro, porque me veían mucho más joven, entonces pues en parte pues eran amables y a veces unos eran coquetos, entonces, uy, mami.
Y yo con una cultura, con una crianza de Manizales, más conservadora, más formal, y yo tenía que decirles, véngame favor, y voy a hacer el comentario sin ofender a nadie, pero eso pues les cuento desde mi realidad. Y yo tenía que decirles, no, mire, son tan amables, díganle mami a su mamá, a su novia, pues también tranquilos, no me tienen que decir ni doctora, ni ingeniera, o sea, solamente díganme Carolina. Yo en eso he sido muy relajada, pero es como ese tipo de cosas que lo cuento como anécdota personal, o sea, ya es casi si me invitan a haya otra charla de emprendimiento, otro conversatorio de emprendimiento, igual que el doctor Eduardo, hay muchas cosas que contar, pero ya desde el punto de vista humano, no solamente profesional. Bueno, creo que de pronto podríamos formular la última pregunta porque hay unas preguntas muy interesantes por el tiempo. Claro. Vuelvo a pedir autorización de nuestro director de la CONFI y también pues ya algunos de nuestros asistentes pues ya se están dedicando a otras actividades. Claro, obviamente. Aprovecho para hacer esta última pregunta que creo que aquí nos pueden ayudar en su respuesta y es la de Jason. Jason Franco acerca de, nos dice, sabemos que el rol del ingeniero de alimentos es amplio y diverso, pero a nivel de mercado laboral, él nos pregunta, ¿cómo ven ustedes las oportunidades laborales para el ingeniero de alimentos actualmente? ¿Sería mejor emprender? ¿Consideran que deben tener competencias en industria 4.0? Ya para finalizar, entonces, me excuso con los demás asistentes que realizaron sus preguntas. Por acá internamente le sugiero a Katia si me puede regalar su correo electrónico, porque hay una pregunta muy puntual para el doctor Eduardo. Le podemos transmitir a él la pregunta para que le pueda dar respuesta. Y si alguno de pronto tiene otra pregunta concreta, podemos canalizarla para que ellos les puedan resolver la inquietud. Bueno, yo voy a decir solamente 2 apuntes pequeñitos con esa pregunta. No es que siempre diga que tenga que ser primero emprender. Lo ideal es poder trabajar en industria al menos unos 3, 4 años antes de hacer su propio emprendimiento. La recomendación que yo siempre le doy a toda la gente. Yo no lo hice y me tropecé fuerte con eso, pero yo siempre digo a la gente, paciencia, trabaje primero en una industria y luego, si a usted le gusta el cuento, monte el emprendimiento. Es mi recomendación personal. Mucha gente pues no estará de acuerdo conmigo. También tengo un dato para decirle, de 10 empresas que se montan en Colombia, solamente 3 microempresas sobreviven a los 3, o sea, el 30% de 10 sobreviven a los 10 años y de esos 10, 5 ya han cerrado el primer año. Y si son de gente recién egresada, pues más todavía. Entonces, vamos que no solamente apoyado por mi experiencia, sino la estadística y por mucha gente que he conocido en el transcurso de vida profesional. Y el segundo punto, sí, indiscutiblemente, estamos en una era de tecnología. Tenemos que apropiarnos de herramientas tecnológicas. De hecho, actualmente yo trabajo en este momento como extensionista tecnológica en el SENA y mi cargo es eso, yo soy extensionista tecnológica donde yo ayudo a otros empresarios a apropiarse de herramientas tecnológicas para el mejoramiento de sus procesos y su parte comercial. No sé si algo más para complementar. Quiero hacer un comentario cortico, doctora Sí, Cristina, claro. sobre emprendimiento. Te cuento que antes de la pandemia, pues me pidieron en una universidad que diera una charla sobre emprendimiento. La monté y se me quedó archivadita. De modo que cuando quieras de pronto para tus estudiantes o algo, te la ofrezco con mucho gusto. Y sobre el tema de los conservantes que pregunta Katia, realmente pues no conocemos conservantes como de origen natural, que sean bien recibidos pues por los mercados sofisticados de Europa, Estados Unidos, que reemplacen, por ejemplo, el ácido sórbico en arepas. Pues no sé, no lo conozco. Si lo conociera, pues trataríamos de importarlo, pero realmente no sabría qué existe que sirva. Hemos ensayado, nos han mandado conservantes de origen natural,
que se pueden declarar con un nombre distinto a conservante, ¿cierto? Como saborizante, pero resulta que tiene propiedades conservantes, pero como todos los conservantes de alimentos, pues no son muy efectivos. No son muy efectivos precisamente pues, porque no son tóxicos. Entonces, todo habría que hacer, pues hay que hacer un trabajo muy completo de buenas prácticas de manufactura para poder usar conservantes que son aún menos potentes. Bueno, entonces les agradecemos. Quedaron acá algunas preguntas pendientes. Esperamos de pronto ayudarles en las respuestas para canalizarlas hacia ustedes. No sé, ingeniero Luis, antes de finalizar, si requerimos pues, informar. Agradecerles a todos, a los ingenieros Cristina, Carolina y Eduardo por sus disertaciones. Sin duda contribuyen mucho, sobre todo a los jóvenes que tenemos de todo el país alrededor de este quehacer de la ingeniería de alimentos y las oportunidades, en las cuales yo creo que hay un reto cada vez más grande y es combinar, obviamente, la profesión, o sea, porque al fin y al cabo en la universidad lo que están viendo son todos los conceptos y competencias y temas asociados a desarrollarse como ingenieros de alimentos donde corresponda, pero que cada vez esas otras habilidades para poder emprender, que emprender no necesariamente tiene que estar ligado a un emprendimiento o alguna cosa que se ocurre, sino uno también puede ser emprendedor desde un trabajo, desde una actividad laboral, así que es importante que ese espíritu permanezca y crezca, porque eso es lo que les va a ayudar finalmente en su ejercicio profesional a crecer y a no quedarse estancados seguramente en una sola actividad. Y de cosas tan básicas como hoy lo he mencionado, que es leer, escribir, ortografía, son y seguirán siendo fundamentales para el desarrollo profesional. Yo creo que para ninguno es sorpresa ver muchas veces algunos informes que hay que respirar profundo para encontrar lo positivo, porque como si fuera por redacción, así como en el colegio estaría lleno de tachones rojos. Un profesor amigo que él dictaba en maestría un curso de ciencia y sociedad, él los trabajos los calificaba con rojo, con lápiz, cuando pues, se entregaban por escrito. Y un estudiante le dijo que era cruel. Y él le decía, no, yo no soy cruel, porque aquí al fin y al cabo yo le estoy enseñando a usted. Y aquí pues el regaño será el mío máximo, pero una empresa, eso le puede costar a usted su trabajo, su futuro, hasta su familia, por presentar esto pues con tan dudosa calidad. Muchísimas gracias. Creo que estamos cumpliendo, ingeniera Cristina, el postulado del capítulo de ingeniería de alimentos frente a este ciclo de conversatorios, conocer el trabajo del país. Hemos estado ya con Antioquia, hoy con pues, esta parte del eje cafetero, conociendo un poco más ese ejercicio profesional que hoy en día tiene coincidencias, pero seguramente tendrán disensos y que ustedes como relatores, el profesor Rigoberto y usted ya tienen la tarea ya de empezar a hacerle el resumen para encontrar esas cosas coincidentes y esas que no, como aporte hacia el gran documento nacional que se está elaborando. Y de parte de ACOFE una invitación, ya nuestro tercer conversatorio dentro de 15 días con el liderazgo de la Universidad de la Salle de Bogotá, ya tenemos nuestros invitados confirmados y tenemos previamente también vamos a tener una conferencia, también hay un ofrecimiento desde la Fundación Interagraria de Colombia que la vamos a tener la misma semana a través de nuestros canales virtuales de Facebook y redes sociales, Instagram y Twitter, pues estaremos informando. Igualmente, la próxima semana, cuando reciban su certificado, recibirán el video de esta charla e igualmente el resumen, porque estamos compilando también las preguntas, los comentarios, porque pueden ayudar a construir pues, un mejor ejercicio de nuestra ingeniería de alimentos. A todos, muchísimas gracias. Feliz fin de semana y hasta una próxima oportunidad. Ingeniero Botero, ingeniera Marín, muchísimas gracias. Cristina, un gusto verla ya mucho mejor. Y pues espero que pronto podamos nuevamente compartir. Bueno, ya es cliché decirlo de forma presencial, pero bueno, seguimos estando juntos ahí sea de forma remota. A todos muy buena tarde. Muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Al ingeniero Coxon, que también nos ayudó aquí a responder. Sí. Muchísimas gracias. Muy bien. Muchas gracias por la intervención. Gracias a ustedes por
por su asistencia. Excelente actividad. Muchas gracias.